Eres un sacerdote en el año 1396, de pie en los fríos pasillos de piedra de la abadía de Westminster. Tu aliento se convierte en niebla en el aire otoñal mientras sostienes con firmeza tu libro de oraciones, observando con asombro a los sirvientes que se apresuran, preparando lo que los cortesanos murmuran. Será la boda real más insólita que Inglaterra haya visto. La novia ha llegado desde Francia, una princesa, dicen, hija del propio rey Carlos. Has bendecido muchos matrimonios en tu vida, uniendo incontables manos en santo matrimonio, pero jamás presenciaste un alboroto semejante en la corte. Cuando las enormes puertas de roble se abren y la comitiva nupcial entra, tus ojos se agrandan con incredulidad. El novio, el rey Ricardo II, impone con sus 29 años, alto, majestuoso, con su cabello dorado iluminado por la luz que atraviesa los vitrales. A su lado camina lo que parece ser una niña, apenas llegando a su codo, con su diminuta mano perdida dentro de la palma enguantada del rey. No debe de tener más de 6 o 7 años, esta pequeña princesa, con un elaborado vestido francés, su cabello oscuro trenzado con perlas que parecen demasiado pesadas para su frágil cabeza. Te apoyas en la barandilla del altar para mantener el equilibrio. Es Isabel de Valois, la nueva reina de Inglaterra. En tu vida has visto novias de apenas 12 o 13 años. Los matrimonios políticos son la costumbre entre las familias nobles. Comprendes bien la época en la que vives. La vida es corta e incierta. Hace solo 50 años la gran peste arrasó, llevándose a la mitad de la población. Los reyes deben asegurar alianzas cuando aún tienen la oportunidad, y los matrimonios sellan los pactos con más firmeza que cualquier pergamino o sello real. Cuando comienza la ceremonia, fijas la mirada en el rostro de la niña. Parece más curiosa que asustada. Sus grandes ojos oscuros recorren la grandeza que la rodea, los altos arcos góticos, las velas titilando, los nobles con sus sedas y terciopelos más suntuosos. Cuando el rey Ricardo pronuncia sus votos, su voz es suave, casi protectora. No se trata de un monstruo que toma a una niña por deseos impuros, sino de un monarca que cumple con su deber hacia el reino, asegurando la paz con Francia mediante este vínculo sagrado. El matrimonio no será consumado. Todos lo entienden. La pequeña reina será criada y educada en la corte inglesa hasta alcanzar la mayoría de edad. Así es como se hacen las cosas. Bendices su unión con voz firme, aunque tu corazón late con extrañeza al declararlos marido y mujer. Al ver a esta diminuta niña convertirse en reina de Inglaterra, no puedes evitar preguntarte qué destino le aguarda en el peligroso juego de la política real. Antes de adentrarnos en estas historias olvidadas, de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, piensa en dar un me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, deja un comentario contándome desde dónde nos escuchas. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas antiguas historias desde distintos rincones del mundo, unidos a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El matrimonio de Isabel de Valois con Ricardo II nunca estuvo destinado a ser una historia de amor. Fue una obra maestra de la diplomacia medieval, una pieza humana movida en el tablero para poner fin a uno de los conflictos más devastadores de la historia europea, la Guerra de los 100 años. Para comprender el destino de Isabel, primero debemos entender el mundo en el que nació y las fuerzas que moldearían su breve y trágica vida. Isabel nació el 9 de noviembre de 1389 en el Palacio del Louvre, en París, como la hija mayor de uno de los monarcas más problemáticos de la Europa medieval. Su padre, el rey Carlos VI de Francia, padecía episodios de locura que debieron de causar momentos aterradores para la joven princesa.
Conocido en la historia como Carlos el Loco, la condición de su padre lo transformaba de un gobernante capaz a un demente delirante. A veces olvidaba su propia identidad, creía estar hecho de vidrio o se negaba a bañarse durante meses. Imagina la infancia de la pequeña Isabel en una corte francesa, opulenta pero inestable. Un día, su padre podía tenerla en las rodillas, colmándola de regalos y cariño. Al siguiente, podía hallarlo encogido en un rincón, gritando que asesinos venían a matarlo, o inmóvil durante horas, convencido de que si se movía su cuerpo de vidrio, se rompería en 1000 fragmentos. Los sirvientes del palacio apartaban a los niños durante esos episodios, pero el miedo y la confusión permanecían en los ojos de la joven Isabel. Los sirvientes del palacio apartaban a los niños durante esos episodios, pero el miedo y la confusión permanecían en los ojos de la joven Isabel. Hermosa e inteligente, Isabel tenía sus propias ambiciones políticas y comprendía mejor que nadie que sus hijos eran piezas valiosas dentro del complicado entramado de la política europea. Observaba a su hija mayor con mirada calculadora, consciente de que la belleza y la sangre real de Isabel asegurarían algún día una alianza crucial para Francia. El mundo en el que nació Isabel estaba marcado por una guerra casi constante. Durante casi 60 años, Inglaterra y Francia habían estado atrapadas en un conflicto brutal que devastó a ambos reinos. La Guerra de los 100 años había comenzado por las pretensiones inglesas al trono francés, pero pronto se transformó en algo mucho más complejo. Una lucha por la identidad nacional, la supremacía económica y el control territorial que consumió generaciones enteras. Los pueblos franceses yacían en ruinas tras las incursiones inglesas. Los nobles ingleses habían gastado sus fortunas en campañas al otro lado del canal. Ambos reinos estaban exhaustos, con sus arcas vacías y su gente cansada de la guerra. Para la década de 1390, en ambas cortes se susurraba sobre la paz. Pero la paz necesitaba más que palabras. Requería lazos que no pudieran romperse fácilmente. Fue entonces cuando la pequeña Isabel, con apenas 6 años, entró en el gran escenario de la política europea. La idea de casar a Isabel con Ricardo II surgió por primera vez en 1395, durante negociaciones secretas entre embajadores franceses e ingleses. Ricardo estaba destrozado por la muerte, el año anterior, de su amada primera esposa, Ana de Bohemia. Ana había sido conocida como la buena reina Ana, adorada por el pueblo inglés por su bondad y generosidad. Su muerte a causa de la peste no solo dejó a Ricardo sumido en el dolor, sino también sin heredero, una situación peligrosa para cualquier monarca medieval. Los consejeros de Ricardo le instaban a casarse de nuevo rápidamente, pero el rey inglés se resistía. Su matrimonio con Ana había sido de verdadero afecto, algo raro entre uniones reales. Pensar en reemplazarla le parecía una traición a su recuerdo, pero el deber hacia el reino terminó pesando más que sus sentimientos. Y cuando los embajadores franceses llegaron con una propuesta que podía poner fin a la guerra, Ricardo empezó a escuchar. La propuesta francesa era audaz en su alcance. Ofrecían no solo la mano de la hija mayor del rey, sino también una dote de 800.000 francos, una suma astronómica que ayudaría a rellenar la exhausta tesorería inglesa. Más importante aún, ofrecían una tregua de 28 años, lo suficientemente larga como para que toda una generación creciera sin conocer la guerra. Había un obstáculo importante. Isabel tenía solo 6 años. Incluso para los estándares medievales, era inusualmente joven para una novia real. La mayoría de los matrimonios políticos involucraban a muchachas que al menos estaban entrando en la adolescencia. Pero los negociadores franceses sostenían que precisamente esa juventud era una ventaja. El matrimonio debía simbolizar un nuevo comienzo,
limpio de la sangre y el rencor que habían marcado las relaciones entre Francia e Inglaterra. Isabela crecería en la corte inglesa, adoptando costumbres y lealtades, hasta convertirse, llegado el momento, en una reina tan inglesa como francesa. Los consejeros de Ricardo estaban divididos. Para algunos, la dote aseguraba la estabilidad financiera de la corona, y la tregua permitiría atender amenazas en Escocia e Irlanda. Para otros, casar a una niña de 6 años podía ser un escándalo incluso en la Europa medieval. El propio rey, sin embargo, parecía cautivado por otro aspecto. Testigos de la corte aseguraban que, al ver el retrato en miniatura de Isabela, su expresión se suavizó. Algunos susurraban que el monarca sin herederos veía en ella no solo una aliada política, sino también la posibilidad de proteger y guiar a una niña como un padre, además de esposo. Las negociaciones se extendieron durante meses. Se estableció que Isabela conservaría a sus damas francesas, mantendría correspondencia con su familia, y lo más importante, el matrimonio no sería consumado hasta que alcanzara la madurez. En París, la pequeña jugaba con muñecas mientras su destino se decidía en los salones del poder. Aprendía frases en inglés y se cosía un ajuar real. Para ella, casarse con un gran rey al otro lado del mar no era más real que los cuentos de hadas que escuchaba antes de dormir. La boda se celebró en 2 ocasiones, muestra de la complejidad diplomática del pacto. Isabela tenía solo 7 años cuando se casó con Ricardo II el 31 de octubre de 1396 en Calais. La primera ceremonia, en el castillo de la ciudad, fue discreta, con la presencia de nobles de ambos reinos. La niña, vestida con un traje de oro tan pesado en bordados y perlas que necesitaba ayuda para caminar, debió sentirse sobrecogida por la solemnidad del momento. Su joven esposo se inclinó hasta su altura para colocarle el anillo, y los presentes destacaron la ternura con la que levantó su barbilla cuando la niña se sintió intimidada por tantas miradas nobles. Un año después, en la abadía de Westminster, fue coronada reina. La multitud que acudió fue tan enorme que se cuenta que hubo víctimas en el tumulto por ver a la famosa niña reina. Londres se llenó de curiosidad y la ceremonia fue una puesta en escena majestuosa que debía convencer a todos de que aquella unión contaba con el pleno respaldo de la corona. Isabel recorrió las calles de Londres en una litera adornada con rosas inglesas y flores de lis francesas, símbolos visibles de la unión dinástica. Llevaba una corona hecha especialmente para su pequeña cabeza, y su manto era sostenido por duquesas inglesas designadas como sus tutoras. Aunque apenas entendía las bendiciones que la multitud gritaba en inglés, respondía con sonrisas y saludos como le habían enseñado. El banquete de coronación duró 3 días, con juglares, músicos y representaciones teatrales que proclamaban la esperanza de un futuro glorioso. Aun en medio de las celebraciones, los cortesanos más veteranos dudaban de cuánto duraría la paz. Los tratados medievales eran frágiles y Ricardo II no gozaba de la devoción de toda su nobleza. Sin embargo, Isabel se instaló en sus aposentos de Westminster, rodeada de una casa cuidadosamente formada por sirvientes franceses e ingleses. Allí sus jornadas se llenaron de clases de idiomas, modales y el estricto protocolo de la corte inglesa. Aprendió a hacer reverencias al estilo local, a preferir vino sobre cerveza en la mesa y a hablar inglés con la entonación cortesana. Ricardo se interesó personalmente por su educación. Las crónicas lo muestran visitando con frecuencia los aposentos de Isabel, llevándole aves exóticas de Irlanda, libros de Oxford o instrumentos musicales fabricados por los mejores artesanos de Londres. Disfrutaba de su compañía, y ella empezó a recibirlo con una mezcla de respeto y afecto que definía su peculiar relación. En la corte, Isabel se rodeó de otros niños nobles. Su confidente más cercana fue Margarita Holland, apenas 2 años mayor, que le enseñó juegos ingleses,
a distinguir a las damas leales de las intrigantes y a comprender las tensiones políticas que latían bajo la superficie. Sentadas en el jardín privado, hilaban o bordaban mientras Margarita le relataba genealogías y antiguas rivalidades de la nobleza inglesa. Isabel escuchaba con atención. Preguntó un día por qué los nobles ingleses parecían vigilarse tanto entre sí. Margarita, precoz en sabiduría, explicó que Ricardo había tenido rebeliones desde joven, que muchos lo consideraban demasiado cercano a sus favoritos y poco dispuesto a compartir el poder. «Tu matrimonio lo fortalece, porque trae paz con Francia», dijo, «pero algunos lo ven como un signo de debilidad». Isabel comenzó a observar el silencio calculado de ciertos lores, las conversaciones que cambiaban al verla entrar y hasta la cautela de sus propias damas francesas. Los años 1397 y 1398 transcurrieron sin sobresaltos para Isabel. Dejó atrás la niñez más frágil y se convirtió en una niña segura de sí, con un inglés fluido y un conocimiento mucho más fino de la vida cortesana. En su nueva vida en Inglaterra, Isabela comenzó a sentirse poco a poco como en casa. Tras la boda y la fastuosa coronación, Richard se aseguró de que la pequeña reina tuviera sus propios aposentos en el Palacio de Westminster, rodeada de damas francesas y también de nobles inglesas cuidadosamente elegidas. Sus días estaban llenos de lecciones. Aprendía a leer en inglés y en latín, practicaba la costura y la música, y se adiestraba en los complicados modales de la corte inglesa. Richard, lejos de mostrarse indiferente, visitaba con frecuencia sus habitaciones. Le llevaba obsequios traídos de distintos rincones del reino, aves exóticas de Irlanda, delicados instrumentos musicales de Londres, libros ilustrados de Oxford. Los cronistas cuentan que parecía disfrutar sinceramente de su compañía, tratándola con la mezcla de ternura y solemnidad que definía su singular relación. En la corte, Isabela no permanecía sola. Como era habitual en las casas reales medievales, muchos hijos de nobles crecían junto al monarca y su familia. Entre todos, la joven reina encontró especial cercanía con Margaret Holland, hija de uno de los medio hermanos de Richard. Margaret tenía apenas 2 años más, pero a los ojos de Isabela parecía mucho mayor, casi una hermana mayor que le enseñaba a moverse en aquel mundo de intrigas. Juntas jugaban a los juegos infantiles ingleses, practicaban bordados en el jardín privado de Isabela y compartían secretos al abrigo de las paredes del palacio. Margaret le explicaba las genealogías de las familias nobles, las viejas rivalidades que todavía ardían bajo la apariencia de cortesía, y sobre todo, la constante tensión entre el rey y sus grandes señores. Isabela, con apenas 8 años, empezaba a comprender que su vida estaba ligada a asuntos mucho más grandes que los juegos o las lecciones. Preguntó un día a Margaret por qué los nobles ingleses se observaban entre sí con tanto recelo. En Francia, le dijo, había facciones y disputas, pero en Inglaterra todo parecía cargado de una espera tensa, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Margaret, con una madurez precoz, le explicó que el reinado de Richard había estado marcado desde el principio por rebeliones y desconfianzas. Muchos lo acusaban de escuchar demasiado a sus favoritos y de ignorar los consejos de sus lores. Algunos incluso creían que su matrimonio con Isabela demostraba debilidad. Prefería negociar antes que conquistar. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de la niña, que comenzó a observar la corte con nuevos ojos. Los años de 1397 y 1398 transcurrieron sin grandes sacudidas para Isabela. Bajo la protección de Richard, fue creciendo de una niña tímida a una jovencita segura de sí misma. Su dominio del inglés se volvió fluido y era capaz de desenvolverse con soltura en los banquetes y ceremonias. Mientras tanto, la tensión política seguía latente, pero para Isabela esos 2 años fueron un paréntesis de relativa calma. Observaba, aprendía, y casi sin darse cuenta,
Se preparaba para los desafíos que inevitablemente vendrían. El año 1399 marcó un giro decisivo. Mientras Isabela seguía creciendo en Westminster, los cimientos del reino temblaban. En el norte, Enrique de Bolingbroke, primo de Richard y heredero de la poderosa casa de Lancaster, regresaba del exilio con un ejército decidido. Los rumores se multiplicaban. Algunos decían que buscaba recuperar sus tierras confiscadas. Otros susurraban que ambicionaba mucho más, quizá la mismísima corona. Isabela, con apenas 10 años, notaba cómo la corte se volvía más sombría. Los banquetes se hacían menos frecuentes, las conversaciones entre nobles más tensas y las visitas de Richard a sus aposentos estaban marcadas por la preocupación. Richard II intentó resistir, pero su autoridad estaba debilitada desde hacía años. Muchos nobles veían en Bolingbroke una alternativa más fuerte y estable. En pocos meses, las deserciones minaron al rey. Ejércitos enteros cambiaron de bando. Consejeros se volvieron en su contra. Finalmente, Richard fue capturado y obligado a abdicar. Para la pequeña Isabela, la noticia fue devastadora. El hombre que había sido su protector, el rey que le había traído libros y pájaros exóticos, desaparecía de repente del escenario político. Algunos cronistas aseguran que lloró desconsoladamente al enterarse de que su esposo había perdido la corona. Enrique de Bolingbroke fue coronado como Enrique IV, inaugurando una nueva dinastía, los Lancaster. La corte se transformó de la noche a la mañana. Para Isabela, aquello significaba un futuro incierto. Legalmente seguía siendo la esposa de un rey depuesto y prisionero, pero en la práctica ahora era apenas una niña extranjera, en un palacio dominado por enemigos de su esposo. Sus aposentos fueron reducidos, su servidumbre francesa vigilada de cerca, y las sonrisas que antes la rodeaban se convirtieron en miradas de desconfianza. Aún así, Isabela mostró una dignidad sorprendente para su edad. Aprendió a mantener la cabeza erguida en ceremonias donde todos observaban sus gestos. Seguía practicando sus lecciones, escribía cartas a su familia en Francia y cultivaba amistades discretas con quienes aún le mostraban afecto. En su inocencia, quizá no comprendía toda la magnitud del derrumbe político, pero sí entendía que debía ser fuerte, porque todos la miraban como símbolo, unos como recuerdo de un tratado de paz roto, otros como testimonio de la fragilidad de las alianzas. El destino de Richard fue tan oscuro como inesperado. Tras ser obligado a abdicar, fue encerrado en la fortaleza de Pontefract. Allí, aislado y cada vez más débil, murió en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Algunos afirmaban que había sido asesinado por orden de Enrique IV, otros que había dejado de alimentarse, consumido por la desesperación. Para Isabela, la noticia llegó como un golpe seco. Con apenas 10 años quedaba viuda de un rey caído, marcada para siempre por una tragedia que no podía comprender del todo. Enrique IV sabía que mantener a Isabela en Inglaterra podía ser peligroso. La muchacha era símbolo de la alianza rota, y para algunos nobles, todavía una reina legítima. Tras largas negociaciones con la corte francesa, se decidió enviarla de regreso. En 1401, Isabela cruzó el Canal de la Mancha y volvió a su tierra natal, recibida como una joven que había sobrevivido a una de las intrigas más turbulentas de su tiempo. Volvía con experiencia amarga, pero también con una madurez precoz que sorprendió a quienes la habían conocido de niña. La vida de Isabela en Francia tomó un nuevo rumbo. En 1406, con apenas 17 años, fue entregada en matrimonio a Carlos de Orleans, un joven príncipe que más tarde sería uno de los grandes cautivos de la Guerra de los 100 años. Este matrimonio, a diferencia del primero, estaba destinado a consumarse. Isabela, que había sido niña reina en Inglaterra, se convertía ahora en duquesa en su propio país, un papel más acorde con su edad. Sin embargo, la felicidad le fue esquiva.
El destino le reservaba poco tiempo. En 1409, apenas 3 años después de su boda, Isabela murió con tan solo 19 años. Las crónicas hablan de una muerte repentina, posiblemente por complicaciones en el parto. Fue enterrada en Blois, y con ella se apagaba una vida marcada por la política, la inocencia robada y la fragilidad de las alianzas medievales. Aunque vivió pocos años, Isabela de Valois quedó en la memoria como símbolo de una paz efímera entre Inglaterra y Francia, una niña convertida en reina demasiado pronto y arrancada del mundo demasiado joven.